Y ahora, la torre inclinada de Pisa se queda chica junto a esto. Un reportaje con inclinación a la derecha. Algo así pasa en el sector del Pueblo en Bogotá, exactamente en el conjunto residencial El Pueblo Occidental, en donde sus habitantes han presenciado el asentamiento de su edificio desde hace algunos años. Este edificio se encuentra específicamente en la calle 80 entre las carreras 29 y 30. Allí viven cerca de 75 personas, las cuales han visto afectada su calidad de vida por el asentamiento de hasta 57 centímetros que ha presentado su edificio. En la peluquería que funciona en la primera planta del edificio, se tiene que poner freno de pie a los carritos auxiliares para que no se deslicen, así como también se deben tener únicamente sillas de un solo pie sin ruedas, ya que si esto no se hace, estas rodarían debido al hundimiento del edificio. Se ha registrado en el edificio oriental de dicho conjunto una inclinación de 3.6 grados con respecto al suelo, lo que llevó a asentamientos de 42 centímetros dada una altura de 11.2 metros. Tenemos que hacer algo. Los asentamientos registrados en esta zona se deben a la calidad del suelo, que de acuerdo a la microzonificación sísmica de Bogotá se denomina lacustre tipo A, los cuales corresponden a una arcilla blanda con alta plasticidad y baja resistencia al corte. Además de esto, las zonas del lago y el polo presentan 4 metros de capa de turba, la cual es un material orgánico y por lo tanto se descompone fácilmente. Su descomposición acarrea problemas de asentamientos debido a la variación de la relación de vacíos del suelo, además de ser un material esponjoso. Hace aproximadamente 50 años se construyeron estos edificios, en un terreno en donde funcionaba un cuerpo de agua, lo cual es probable que no se haya hecho un adecuado estudio de suelos, dado que las normas que existían en esa época no eran lo suficientemente rigurosas. De acuerdo a esta información encontrada, antes de 1984 no era obligatorio hacer estudios de suelos para edificios de 4 pisos o menos, y era usual cimentar edificios livianos con zapatas adicionando pilotes de madera diseñados para una presión de contacto. Este asentamiento se pudo provocar muy probablemente por el fenómeno de la consolidación, el cual se define como el cambio de volumen del suelo debido a la expulsión de agua que se da de manera gradual, dando como consecuencias el aumento de los esfuerzos efectivos. Según la norma NSR 10 en el título H, se denomina la consolidación como el proceso en el cual el agua migra por fuera de los suelos saturados, dado una sobrecarga externa. ¿No lo notaste algo inclinado? Ah, son los designios del Señor. Creo que la casa se está hundiendo de un lado. Yendo hasta el lugar, se pudo comprobar que la comunidad del conjunto ha tomado medidas contra este asentamiento, por lo cual se realizó un estudio en donde se midieron los asentamientos como se presentan en la imagen. Una de las marcas indica una altura de 93 centímetros y otra de 1,50 m, dando como resultado un asentamiento total de 57 centímetros. Sin embargo, es importante saber cuál es el asentamiento permitido según la normatividad colombiana. En la norma sismo resistente colombiana NSR 10, específicamente en la tabla H491, se puede calcular el asentamiento permitido de acuerdo al tipo de construcción en función de la luz más larga del edificio. Aunque se cree por la apariencia del edificio que se corresponde a una edificación con muros de carga en mampostería, se decidió calcular para todos los casos el asentamiento. Según los cálculos anteriores, se puede evidenciar que el edificio presenta mayores asentamientos a los permitidos por la norma. El tipo de edificio que permite mayores asentamientos es el que tiene una estructura metálica la cual está muy lejos del valor real de los edificios del conjunto residencial Polo Occidental Sector 2. En cuanto al sistema estructural del edificio, se puede indicar que es un modelo de columnas de concreto reforzado, cuadrados en su mayoría, de una longitud de 40 centímetros. Además, está acompañado de muros de mampostería de arcilla reforzada que aportan resistencia estructural. Esto se puede observar en el modelo realizado en 3D mediante la herramienta Revit, que se realizó con el objetivo de identificar y observar de manera más gráfica las consecuencias del asentamiento. También se pueden observar las plantas estructurales del edificio. Planta cimentaciones. Planta piso 1. Planta típica piso 2 a 4. Y planta cubierta. Para poder tener una mayor comprensión de cómo se llegó a valores de asentamientos tan altos, se propuso tener una caracterización de este suelo arcilloso, y se procedió a calcular, dado el asentamiento observado en campo, los parámetros que intervienen en este proceso y cómo estos podrían variar. Según el paper Some Contributions to the Behavior of Lacustrine Soils,
From the Case of Bogotá de Bernardo Caicedo, se tiene que depósitos de suelo de 5 a 10 metros se encuentran sobreconsolidados, pero que en las capas más profundas se pueden alcanzar valores extremos en sus propiedades mecánicas y geotécnicas. Índices de consistencia más bajos a 0,5, contenidos de agua desde el 50% hasta valores extremos del 200%, los valores de humedad entre 50 hasta el 200% y la relación de vacíos tan altos como 5. Sabiendo lo anterior, es de esperar que el suelo sea muy débil en capas inferiores, ya que pertenece a la clasificación CHMH, la cual corresponde a un limo de alta plasticidad y arcilla de alta plasticidad. Para poder calcular los asentamientos se necesita de varios parámetros, para los cuales se realizará un análisis de sensibilidad y se utilizaron las fórmulas para arcillas sobreconsolidadas y normalmente consolidadas. El objetivo era calcular valores de asentamiento mínimos y máximos tomando los valores límites de los rangos para cada parámetro. Para esto se evaluarán 3 casos. En el primer caso se procedió a dividir el suelo en 2 capas. La primera capa va desde la superficie hasta una profundidad de 10 metros y corresponde a una arcilla sobreconsolidada, y la segunda capa comienza desde 10 metros de profundidad y se toma como un suelo normalmente consolidado. Para la primera capa se asume una altura de 9,6 metros debido a la presencia de hierba o pasto. En el segundo y tercer caso se asume el suelo como una arcilla sobreconsolidada y como una arcilla normalmente consolidada respectivamente. Para esto se necesitan los índices de plasticidad CC del CS, los cuales se usan para calcular asentamientos en arcillas. De acuerdo a las gráficas, el coeficiente CR varía entre 0,15 y 0,25. CC varía entre 1 y 1,8 y C alfa varía entre 0,03 y 0,05. La densidad del suelo se hizo variar entre 1,6 y 2,6 toneladas por metro cúbico. A continuación se muestran los parámetros utilizados con sus rangos para los cálculos. Para el esfuerzo provocado por el suelo se asume una distribución triangular de una sola pendiente. Entre mayor sea la profundidad, mayor será el esfuerzo en el suelo. El delta de esfuerzo, que representa el cambio de carga que se le dio al suelo, es el esfuerzo que el suelo ha tenido que soportar debido a la construcción de los edificios hace ya más de 50 años. Para poder tener una estimación del peso de la estructura nos basamos en los valores de carga viva y carga muerta de la norma NSR 10, en la cual, según el capítulo B, da cargas estimadas para un edificio residencial. Se escoge una carga muerta de 5 kN sobre metro cuadrado y una carga viva de 3 kN sobre metro cuadrado, lo cual da una carga de 0,8 toneladas por metro cuadrado por piso. Esto se multiplicó por 4 ya que es el número de placas del edificio, lo cual da una carga total de 3,2 toneladas por metro cuadrado. De igual manera se tiene que la distribución de esfuerzos es triangular, pero se tiene que a medida que es más profundo el suelo se afecta menos, ya que las capas superficiales sienten más carga. Reuniendo todo lo anterior, se tienen los asentamientos de los 3 casos con sus valores mínimos y máximos, en donde en el caso máximo representa los peores valores geotécnicos del suelo con sus peores propiedades mecánicas, mientras que el caso mínimo se calculó con los valores mínimos de los rangos para los parámetros CC y CR. A continuación se presentan los resultados para los 3 casos. Se pueden ver que entre los resultados calculados, el más cercano al asentamiento real, que es el de 57 centímetros, es el del segundo caso, en donde la arcilla se asume normalmente consolidada en toda su profundidad. De entrada se descartaba la posibilidad de que el suelo estuviera completamente consolidado en toda su profundidad, pues el asentamiento máximo que se da es de 5 centímetros. Este valor es muchísimo menor que el verdadero. Además se puede ver que los máximos valores en los 2 casos restantes son mayores al real, por lo que el suelo no está en sus peores condiciones. Esto quiere decir que los parámetros seleccionados para el peor caso no aplican para el suelo, por lo que dieron como resultado un valor menor. Para que el cálculo del asentamiento dé más parecido al valor real, el cual es 57 centímetros, se debe aceptar una relación de vacíos de 2 en todo el suelo, o aceptar un menor índice de CC de 1,5 por ejemplo, o tener una menor carga de la superestructura del edificio, más o menos de 2 toneladas por metro cuadrado. Se aceptan los rangos de valores propuestos y también aquellos basados en las investigaciones de los documentos Some Contributions to the Behavior of Lacustrine Soils from the Case of Bogotá y asentamientos de fundaciones en la arcilla de Bogotá. Es importante notar que en la realidad el suelo no es homogéneo en su profundidad, por lo que se está asumiendo el concepto de suelo isotrópico. Para poder saber los valores reales se necesita de tomas de muestra e inspecciones en campo rigurosas. Como una solución a este problema, se pueden hacer cimentaciones flotantes en combinación con pilotes trabajando por fricción, para detener la inclinación. Sin embargo, es de tan alta magnitud que lo más aconsejable es la demolición del edificio. Aquí está su dinero. El problema fue una fuga de agua. Si compra un sellador de tuberías... No, tengo una idea mejor. ¡Lárguese de aquí! Tengo selladores en la camioneta, le daré uno. March, la pistola.